Bueno, chicos, buenas tardes con todos otra vez. Vamos a continuar con el estudio del sílabo. Esta vez, pues, como en la clase anterior, pues habíamos dado una apertura de los indicadores biológicos para poder analizar a cierto punto cuáles son aquellos factores químicos que afectan la salud de un trabajador. Hablamos de algunos químicos, como por ejemplo en la clase anterior hablamos del benceno, que es un químico prácticamente que lo encontramos en la mayoría de los productos que nosotros utilizamos, así como también en las empresas, ¿no? Entonces, es uno de los productos químicos de mayor espectro en el consumo diario de todos los seres humanos de diferentes maneras. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a estudiar el benceno y el xileno, el tolueno. El tolueno, pues, también es uno de los agentes químicos que nosotros lo vamos a encontrar dentro de lo que es el comercio a nivel mundial. Y bueno, sorpresa de que son productos químicos prácticamente, agentes químicos prácticamente que están involucrados en algunos de los diseños de los de la mayoría de los productos. Es algo prácticamente similar en cuanto al benceno. No así pues el tolueno está considerado también como uno de los agentes químicos que está afectando la salud de las personas, pero en un porcentaje inferior al benceno, ¿no? Voy a proyectarle la diapositiva para comenzar a deliberar lo que es el tolueno. Aquí tenemos el tolueno, ¿no? El tolueno, también conocido como metilbenceno, es un líquido transparente e incoloro con un olor dulce, característico que se utiliza ampliamente como disolvente en los entornos industriales. El tolueno también es un ingrediente en algunos productos del consumidor, como las pinturas, pegamentos, kits esmaltes para uñas, etc., ¿no? ¿Cuáles son los efectos que produce el tolueno en el cuerpo humano? Bueno, ante la aspiración y la acción de un material, conlleva a que se afecte directamente, como todos sabemos, los pulmones a través del sistema respiratorio, provocando con él efectos secundarios como el vómito. Puede provocar una severa irritación a nivel pulmonar y daños en el tejido y también puede provocar la muerte cuando este producto químico pues ingresa en una mayor cantidad. Como vemos nosotros en el gráfico, observamos que aquí hay algunos órganos prácticamente que va a afectar el tolueno, ¿no? Como por ejemplo la vista, sí, el olfato, es decir, las fosas nasales, va a haber pérdida de memoria también, va a haber deficiencia de las funciones cognitivas y falta de equilibrio, porque prácticamente si observamos la gráfica donde está la flechita, este es el nivel del cerebelo. El cerebelo que provoca prácticamente es aquel que regula prácticamente el equilibrio, sí, motriz de toda persona. También va a haber una disminución de la parte auditiva y por ende pues va a haber una afectación a nivel de todo el torrente, eh, el recorrido prácticamente de lo que es las fosas nasales, la laringe, la faringe y llegar prácticamente a lo que son los pulmones. Entonces, como ustedes observan, aparte del benceno también, que tenía casi como los mismos efectos, el tolueno pues específicamente va a afectar este tipo de órganos, y si nosotros observamos en la gráfica, más son órganos a nivel de la parte superior, ¿no? Una vez que ingresa al organismo, pues este químico va a afectar también, pues decíamos en el benceno, pues afecta también lo que es el sistema hematopoyético,
¿Por qué afecta el sistema hematopoyético? Una vez que ingrese todo químico a nuestro organismo, prácticamente lo que está provocando es una afectación a nivel de la sangre, ¿no? Se incrusta en la sangre y automáticamente altera el sistema hematopoyético. Y por ende, pues, si hay una alteración a nivel de la sangre, pues, también va a haber una alteración a nivel de los riñones, a nivel de lo que es el hígado, y con ello conllevando incluso a tener enfermedades que pueden provocarse a largo plazo en su aparición. Ya. ¿Dónde se utiliza el tolueno? ¿En qué se lo utiliza? Bueno, el tolueno se lo utiliza también para producir benceno y como disolvente en pinturas, en diluyente de pinturas, en revestimientos, en fragancias sintéticas, en adhesivos y gomas, en tintas, en agentes de limpieza, en quitamanchas, en la producción de polímeros empleados para fabricar botellas de plásticos, en nylon, en poliuretanos, en productos farmacéuticos, en colorantes, en anticongelantes, en productos cosméticos para uñas, perfumes, lacas, en ciertos procesos de imprenta, curtidos de cuero y en la síntesis de productos químicos orgánicos. Como ustedes pueden observar, tenemos una gran variedad en la cual pues el tolueno como un agente químico está inmerso y está prácticamente en la producción de algunos productos. Miren que en los productos farmacéuticos, sí, nosotros podemos determinar que si este tipo de químicos afectan nuestro organismo, ¿por qué lo utilizamos? Bueno, hay una variedad de químicos que se utilizan en una proporción o en un porcentaje muy inferior a lo tolerable por el organismo. Pero habemos personas que utilizamos estos productos de manera a veces exorbitantes, a veces hacemos todas las cosas en exceso. Entonces, ese tipo de situaciones conlleva a que a la larga pues, nos aparezcan enfermedades que vienen a ser prácticamente producto de esta ingesta de, de productos elaborados por el tolueno, ¿no? Tenemos, miren, aquí tenemos, como en el benceno, también los agentes de limpieza, que ya sabemos cuáles son, no es necesario repetirlos. Eh, También en la fabricación de plásticos, ya tenemos nosotros conocimiento que la mayoría de los plásticos, al deterioro, a la exposición a un producto caliente, pues provoca una emanación de sustancias químicas que afectan el organismo, ¿no? Por eso ustedes escuchan a veces en esos mensajes en los medios de comunicación que dicen, bueno, prohibido dejar, es contraindicado dejar a la intemperie, sí, productos de plásticos llenos de agua para el consumo humano a la exposición del sol en este caso, ¿no? Porque sabemos que en este tipo de exposición al sol por sus altas temperaturas va a provocar que esa calentura que va a tener el plástico va a producir un emanamiento de lo que es esta sustancia química. Entonces, los perfumes que nosotros utilizamos, yo alguna vez ya le había hecho un comentario en que todo lo que nosotros utilizamos para el aseo, para la asepsia, es elaborado a base de químicos, ¿no? Tenemos el alcohol, tenemos los desodorantes, tenemos el jabón, el champú, tenemos los perfumes, en las mujeres la parte doméstica. Y si es así, pues si tenemos alguna duda, tratemos de observar nomás, ¿no? Observemos a base de qué está elaborado, por ejemplo, un desodorante, a base de qué con qué tipo de productos químicos está elaborado un perfume. Entonces son situaciones que nos llevan a concretar
y a verificar de lo que, en base a qué están hechos estos productos y también cuál es el tipo de riesgo o la frecuencia que puede provocar en la salud de todas las personas, ¿no? ¿Por qué decimos que en la parte empresarial, sí, o en las industrias o en las instituciones que utilizan estos químicos son más agresivos? Porque en las empresas o instituciones, pues, estos químicos vienen muy poco diluidos, ¿no? Entonces, utilizan en grandes cantidades y eso hace que sea el trabajador más vulnerable ante este tipo de situación. También como observamos aquí en la gráfica, también tenemos que este tolueno es como un producto anexo al combustible también, así como el benceno lo habíamos. Entonces significa que hay una combinación de todos estos productos químicos y que prácticamente nosotros estamos siendo objeto de esta contaminación. Los efectos que produce el tolueno en el cuerpo humano. ¿Qué efectos provoca? Observamos aquí primero en la gráfica y tenemos que hay efectos que van directamente al cerebro, ¿sí? A los pulmones, a la médula ósea, al hígado, a los riñones. ¿Por qué? Bueno, si sistemáticamente hacemos un análisis más a fondo, sabemos que hay otros órganos que se van a ver afectados, pero estos son los órganos más importantes en la cual pues la persona comienza a tener a la ingesta o a la inhalación de estos químicos, comienza a tener desequilibrios mentales, comienza a haber una limitación de todas sus acciones provocada por una inhibición a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque el químico, pues bueno, se lo ingesta o se lo inhala, ¿sí?, a través del sistema respiratorio, conllevando esto primero en los pulmones y a su vez hace una inspiración a través del cerebro. Entonces, esto provoca una limitación en todos los movimientos motrices, incluso hay somnolencia, hay pérdida de sensibilidad, ¿qué más puede? Una desestabilización de la persona y automáticamente lo que provoca es una falta de esfuerzo y las limitaciones en sus actividades, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué nos dice el tolueno. Puede provocar aspiración, que es la inhalación de un material en los pulmones durante la ingestión o vómito, severa irritación pulmonar, daño al tejido pulmonar y muerte puede resultar. Cuando hablamos de aspiración, significa de que una vez que la persona haya inhalado este químico, puede provocar una aspiración debido al vómito a través de los pulmones. Y eso es muy grave, ¿no? Ese tipo de aspiraciones, pues, provoca mucha dificultad a la respiración como parte de consecuencia del mismo. Y inclusive, pues, en algunos pacientes, pues, se les ve previsto de que se los ingrese a quirófano como para hacerle una inducción a través de un aparato denominado traqueotoma, o hacerle una inducción para provocar el vómito y que pueda tener, para que esa aspiración que hizo a través de los pulmones sea expulsada. Entonces, aquí también tenemos que el tolueno puede afectar al sistema nervioso. En sí, afecta, el primer sistema nervioso que se ve afectado es el periférico, ¿no? ¿Por qué el periférico? Porque una vez que hace su ingreso ese químico a nuestro organismo, automáticamente hay una especie de cambios de lo que es la inteligencia de la persona, de cambios de padecer. Hay una etapa el paciente entra a una etapa de ansiedad, entra a una etapa de sudoración, entra a una etapa de desequilibrio. Bueno, hay diferentes situaciones que se presentan cuando este químico ingresa al organismo, ¿no? Incluso puede estar en un momento que pierde la estabilidad, puede estar como una sensación de embriaguez, ¿no? Cuando uno se embriaga y automáticamente pierde el equilibrio. Asimismo, al ingreso de este químico puede tener ese tipo de reacciones
que da la apariencia que tuviera embriagado, ¿no? Puede tener también náuseas, hay pérdida de apetito. Entonces, todas estas sintomatologías y signos que se presentan en todo esto, en estas personas, es producto de la ingesta de este químico que es, viene siendo un químico también que va a provocar ese tipo de efectos nocivos en la salud de la persona. Bueno, ¿tienen alguna pregunta del tolueno? No, ninguna, magíster. Okay. Haciendo una síntesis del tolueno, podemos entender que en comparación con el benceno, prácticamente tienen una familiaridad, ¿no es cierto? Tienen una familiaridad a tal punto que este tipo de situación hace que estos químicos que nosotros no lo conocíamos, prácticamente lo vamos a identificar como tal y sabemos que cuáles son las afectaciones y cuáles son más que todo el producto, ¿no? El producto que viene, que conlleva y que contiene estos químicos, ¿no? Porque también hablábamos de la parte farmacéutica. Es decir, que hay ciertos medicamentos farmacéuticos, químicos, que son a base, que vienen elaborados a base de estos químicos, ¿no? En mínimo, les repito, en mínima proporción, pero de igual. Por eso es que cuando nosotros tenemos, un, un, una sobredosis de algún medicamento, los efectos secundarios son rápidos, ¿no es cierto? Esos efectos secundarios que prácticamente provocados por la ingesta de estos químicos hace que el organismo se vuelva no tolerable ante esta ingesta de medicamentos en una proporción muy alta, ¿no? Asimismo, cuando se hace la ingesta de algún químico, algún producto, perdón, que está compuesto sobre estos químicos, como por ejemplo tenemos la ingesta vamos a poner un ejemplo, se derramó un cloro dentro de la parte doméstica y resulta que en ese momento nosotros pasábamos por ahí, hicimos la ingesta. ¿Qué pasa en nuestro organismo, no? Automáticamente el sistema respiratorio es el primero que se ve afectado y a la inhalación de este químico, de este producto químico, hace que nosotros nos volvamos ya una persona intolerable ante este producto, provocando una serie de reacciones, ¿no? Tenemos sensación de asfixia, tenemos una sensación de dolor de cabeza, tenemos una sensación de inestabilidad, que queremos salir del ambiente donde nos encontramos. Entonces hay una serie de situaciones que se presentan, ¿no? Yo poniéndoles nomás un ejemplo, porque incluso cuando nosotros recibimos, bueno, más que todo es el kit esmalte, que es un producto de acetona muy fuerte, un producto químico en base al tolueno, producido en base a este químico, hace que también sea no tolerable para nuestro organismo. Entonces, esa es una síntesis prácticamente que conlleva a que este químico es un agente nocivo, así como el benceno, al organismo de todas las personas. Tenemos también el xileno. El xileno es automáticamente otro de los químicos que nosotros lo vamos a ver, comúnmente está como familiarizado. Lamentablemente nosotros no conocíamos de este tipo de químicos que están siendo parte de nuestras actividades diarias en todo a nivel mundial, ¿no es cierto? El xileno es una de las 30 sustancias químicas más producidas en los Estados Unidos en términos de volumen. El xileno se usa como disolvente en la imprenta de las industrias de caucho y cuero. También se usa como un agente de limpieza, como un diluyente de pintura y en pinturas y barnices. Miren que el xileno también en el campo de las diferentes actividades que desarrolla un trabajador, encontramos en barnices, ¿quién utiliza las pinturas? ¿Quién utiliza los barnices? ¿No es cierto? Tenemos los ebanistas que utilizan demasiados barnices, tenemos aquellas personas que se dedican
al hacer las fachadas de las casas, a pintar las casas. Entonces, si ustedes observan este tipo de material y de las personas que utilizan estos materiales, sabemos que la mayoría de ellos no utilizan un equipo de protección, ¿no es cierto? Ustedes ven un ebanista yendo nomás por la calle, haciendo un sondeo así, a vuelo de pájaro, como dice uno, y se van a encontrar con personas que realizan estos trabajos de carpintería, de ebanistería, y resulta que están como que a la intemperie, como que eso no les va a afectar nunca, ¿no? Entonces, sabemos también que este tipo de químicos a lo que hacen el ingreso dentro del organismo, pues puede provocar de manera constante, puede provocar efectos secundarios. También conocemos que estos químicos se eliminan a través de la orina, ¿no es cierto? Entonces tienen un periodo de recepción dentro del organismo, pero así también un periodo de eliminación. ¿Cómo se lo elimina? A través de la orina por el sistema renal. Entonces, aquellas personas que están constantemente a la exposición de estos químicos no van a eliminar fácilmente estos químicos, ¿no? Hacen su ingesta y automáticamente se quedan dentro del mismo, haciendo una afectación, provocando ya un deterioro y una contaminación dentro de las células vivas, ¿no? ¿Cómo se produce el xileno? Las industrias químicas producen xileno a partir del petróleo. El xileno también ocurre naturalmente en el petróleo y el alquitrán. Se produce en cantidades pequeñas durante incendios forestales. Es un líquido inflamable incoloro de olor dulce. Bueno, en las quemas de lo que es madera, sí, sabemos que la madera produce también el cartón. Entonces, en todas estas situaciones que se puedan presentar cuando ustedes ven que hay una quema de bosque, automáticamente ese humo que emana dentro de este proceso de quema hace que sea una contaminación, ¿no? Una contaminación que prácticamente viene en base a este producto químico. Productos químicos que hacen cuando hay esas quemas forestales al por mayor, pues la contaminación es bastante grande, ¿no? Hemos visto algunos casos de lo mismo, más que todo en los países nórdicos, donde por las altas temperaturas también y por los cambios de estaciones se ven propensos a estas quemas forestales. Los efectos nocivos del xileno, tenemos que son vapores que pueden provocar dolor de cabeza, náuseas, malestar general, al igual que el benceno, es un agente narcótico. Las exposiciones prolongadas a este producto pueden ocasionar alteraciones en el sistema nervioso central y en los órganos hematopoyéticos. Miren que la mayoría de estos productos químicos prácticamente lo que provoca es una afectación a nivel del sistema nervioso central y periférico, ¿no? No tan solo del central, también del periférico. Entonces, aquí en la gráfica vemos una parte de lo que es la contaminación atmosférica. Sabemos que la contaminación atmosférica, bueno, el ser humano es prácticamente el artífice de toda esta contaminación atmosférica, ¿no? Provocada de diferentes maneras, y eso ya nosotros lo sabemos. Las contaminaciones hídricas, producto de esa, de prácticamente de esa elaboración o de esa construcción a base de productos hídricos. Entonces, las enfermedades que provoca en el ser humano son varias. Si nosotros vimos la parte de los otros químicos como el benceno el tolueno, sí, hay algo similar en este xileno. Tenemos enfermedades respiratorias, si hay enfermedades respiratorias, automáticamente se acompañan con enfermedades cardiovasculares, se acompañan también con enfermedades gástricas. Sí, todo esto conlleva a tener un riesgo de cáncer, ¿no?
Un cáncer que ya sabemos que se pueden presentar a largo plazo cuando hay estos tipos de enfermedades nocivas provocadas por químicos, consideradas ya enfermedades profesionales. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que aportar? ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido? Profesor, buenas tardes. Yo le tengo una pregunta. Sí, ¿quién? Carlos López Jiménez Anthony. López. Sí, usted habló algo acerca del alquitrán. Ese creo que se encuentra o se puede percibir cuando van a pavimentar las calles, ¿no? Sí, ese es un producto, es un químico realizado con ese tipo con ese tipo Una de producto. sustancia. Sí, así. Ok. Ese alquitrán, pues, prácticamente lo encontramos en ese tipo de construcciones al por mayor, porque sabemos que a nivel mundial elaboran ese alquitrán para, la, para el diseño de las carreteras, ¿no? Porque es eh, una sustancia prácticamente muy fuerte, pero que afecta si nosotros cuando estamos o pasamos frente a una construcción de carreteras, pues se percibe ese olor a químico. Más aún pues cuando se hace una exposición cuando hay una exposición a través de los rayos solares donde prácticamente emana ese tipo de olor. Sí, Anthony. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo, profe, Yair, Dime, Yair. estos químicos también, o sea, en casos extremos pueden producir cáncer. ¿Cómo dices? Que estos químicos, o sea, ya una exposición extrema pueden producir cáncer. Sí, recordemos que en la clase anterior del benceno hablábamos, citábamos algo y aplicábamos algunos ejemplos de lo muchos que hay. Si nosotros vamos a determinar y a hacer un análisis de cada producto de lo que está elaborado, el benceno, el tolueno, el xileno, nos vamos a dar cuenta que son productos que nosotros utilizamos. Y bueno, alguna vez pues yo tuve una sugerencia de parte de un paciente europeo, ¿no? Donde él me decía, bueno, ustedes los latinos, sí, y los americanos prácticamente están haciendo un uso indiscriminado de los productos, de muchos productos que son elaborados a base de sustancias químicas. Y bueno, no entré mucho en conciencia de lo que me decía ese paciente, pero al pasar el tiempo y al hacer ya el estudio en base a este tipo de contaminación de químicos hacia el organismo, me estoy dando cuenta pues que hay algunos químicos que en realidad pues están siendo utilizados en la parte doméstica por todos nosotros. Nadie está exento de ver. Por eso es que cuando ustedes ven alguna persona de Europa así, ustedes a veces lo ven que están con la misma ropa una semana o no se ponen desodorante, no se ponen perfume y los olores pues, que uno elimina en base al sudor y a muchas cosas, a las actividades que uno realiza, son muy fuertes porque nosotros tenemos una contaminación interna orgánica y que prácticamente nuestro sistema funcional hace que la eliminemos a base de la sudoración. Sí, entonces, como ellos casi no utilizan este tipo de productos que son elaborados a base de sustancias químicas, ellos admiten tener en ese tipo, aplican prácticamente un plan de prevención. Ese plan de prevención que dicen, bueno, yo no voy a utilizar este químico porque yo sé que va a afectar mi salud y a largo plazo me puede provocar efectos secundarios. Pero nosotros hacemos caso omiso a eso. Entre más olorosito andemos, sí, es mucho mejor. Claro que es en la parte cognitiva de nuestro cuerpo, como es el olfato, hace que los olores agradables pues sean bien recibidos. Los olores desagradables son rechazados prácticamente. Y así nos pasa, porque vamos a decir,
alguien que esté al lado de ustedes y que tenga un olor desagradable, ¿ustedes van a seguir ahí al lado o ustedes se apartan? Se apartan, ¿no es cierto? Entonces, Corriendo. o en su defecto, lo que hacen es hacer un gesto desagradable, ¿no es cierto? Entonces, esas son situaciones que pasan en nuestro medio, que han pasado, siguen pasando y van a continuar pasando. Entonces, si nosotros hacemos conciencia ante este tipo de situación, vamos a entender que en realidad sí, hay algunas situaciones como por ejemplo las enfermedades que se presentan a largo plazo como el cáncer. Habría que ver cómo fue la afectación del cáncer en esa persona, qué factores incidieron para que esa persona tuviera cáncer. Entonces, como eso, tratamos de nosotros de sacar a limpio, pero muchas veces pues pasamos desapercibido muchas cosas. Sí, como lo que yo le estoy explicando en este momento, ¿no? Ustedes, nosotros, hasta yo mismo, ¿no? Yo no digo no lo estoy haciendo, pero por decirles, aquellas personas que utilizamos desodorante, los productos químicos a diario, somos las personas que estamos constantemente expuestos a este tipo de contaminación de químicos en la salud. Y Ese también es un depende análisis. del clima, porque acá estamos en un clima tropical, allá es frío. Sí, correcto, pero ellos ya vienen con ese tipo de costumbre acá. Por eso, o sea, yo les transmito esta experiencia porque cuando yo tenía mi consultorio en Bahía, bueno, llegaban pacientes, esos pacientes jubilados que llegan de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, que llegaban a hacer su estadía o pasaban por ahí por esa ciudad, que bueno, todavía sigue siendo una ciudad bonita, pero que era les llamaba la atención a muchos turistas. Y me encontré con algunos turistas así, en esas condiciones, o sea, con una percepción de olores desagradables, que bueno, yo, como parte de la medicina, yo lo que hacía era, por ética profesional, atenderlos porque yo buscaba mis servicios, sí, como profesional. Y de ahí, pues, a hacer un comentario de eso, pues ya me limitaba a hacerlo, ¿no? Pero uno de ellos sí tuvo no la osadía, sino tuvo esa conciencia de transmitirme por qué los olores de ellos así, ¿no? O sea, no todos te vas a encontrar, no a todos los europeos vas a encontrar en las mismas condiciones, pero sí algunos. Y bueno, yo comencé a indagar y resulta que todos me decían casi la misma respuesta, ¿no? De que ellos no es porque no tienen cómo comprar, ellos sí tienen cómo comprar y todas esas cosas. Lo que hacen es no utilizar productos químicos porque eso llegaron a determinar que les afecta a la salud. He aquí una de las realidades, la cual nosotros estamos en un proceso de estudio de estos químicos y que prácticamente los encontramos en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, en todo lo que nosotros, el recorrido que hacemos a diario, lo encontramos. Y todos los días nosotros hacemos una ingesta de estos productos que son muy nocivos a la salud. Les repito, en mínima proporción, sí, pero hacen su ingreso a nuestro organismo y que, bueno, y que lo eliminamos a través de la orina, sí, pero vamos a decir, ahí también la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Aquellas personas que no tienen una ingesta demasiado de líquido, donde hacen van a miccionar, qué sé yo, o orinar, como dicen, van a orinar una vez en la mañana y otra vez en la tarde y así. Pero si tú haces una ingesta de líquido, haces que tengas un buen metabolismo en la parte digestiva, en la parte renal y en la parte circulatoria, porque eso te provoca una eliminación de sustancias contaminantes que ingresan a nuestro cuerpo a través de la orina. Entonces, esa es una parte también de desintoxicación que hablamos en la clase anterior, de lo que son estos productos químicos, cómo se eliminaban.
se los elimina a través de la orina, ¿no? Eso, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo también quería decir algo que también imagino que esto afecta más en las personas que son sedentarias, que tienen algún tipo de enfermedad como la diabetes, son fumadores, alcohólicos, y no, o sea, no se Sí, cuidan, por así decirlo. sí. Los antecedentes, gracias, Felipe. Los antecedentes patológicos en todas las personas tienden a tener, como agravante a tener un aditamento más para alguna patología que, mira, alguna patología que tengan ellos, que se esté adquiriendo, como por decirle las afectaciones de estos productos químicos en aquellas personas que trabajan en empresas, sí, que trabajan en empresas y que prácticamente están inhalando estos productos químicos diarios y que tienen como antecedente enfermedades relacionadas, como dice Livington, la diabetes, pueden ser hipertensos, y que esto coadyuve a que se agrave más este tipo de patologías. Sí, gracias. ¿Alguien más, chicos? Bueno, ¿cuáles son esos efectos a la salud de parte del chileno? Tenemos aquí en la gráfica, estamos observando, sí, problemas de la vista, pérdida de olfato también, pérdida de la memoria. Sí, este gráfico también parece que ya lo teníamos más arriba, ¿no? La exposición a breves niveles de altos de xileno puede producir irritación de la piel, los ojos, la nariz, la garganta, dificultad para respirar, alteraciones de la función pulmonar, retardo en la reacción a estímulos visuales, alteraciones de la memoria, malestar estomacal y posiblemente alteraciones del hígado y los riñones. Bueno, nos podemos haber encontrado de pronto, o ustedes que estuvieron, tuvieron esa poca experiencia de pasar a un nivel en empresa, los que tuvieron la oportunidad, el hecho de que hay algunos trabajadores, sí, que trabajan con estos productos químicos, no tan solo los trabajadores que están en empresas, sino aquellos trabajadores que hacen uso de estos productos químicos, como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Las personas, aquellas personas que hacen limpieza de los manicuristas, las manicuristas, sí, hacen limpieza de uñas y utilizan la acetona para diluir lo que es el esmalte, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de personas puede tener alguna reacción secundaria, mínima, pero son reacciones secundarias que prácticamente a la larga se van a ir acrecentando, provocando ya efectos colaterales de mayor agresividad. Entonces, son personas que incluso ustedes las observan y bueno, y yo por ahora, por la situación de emergencia sanitaria que tenemos, sí, todos utilizamos mascarillas, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un aditivo al cuidado en la salud y el ingreso de estas ingestas de químicos en nuestro organismo. Puede ser algo que esté, no es que puede ser, es algo que está prácticamente favoreciendo la salud de todas las personas, más que todos los trabajadores, ¿no? Chicos, esta es toda déjeme ver, no, ya no tengo diapositiva. Esta es la clase de los químicos, tanto del tolueno como el chileno. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer? Buenas tardes. Lo mío no es duda, sino algo respecto a lo que estaba diciendo, que ahorita por la emergencia sanitaria ya todos utilizan mascarillas. Y eso es cierto, cuando yo estaba haciendo las prácticas en Montecristi, nos llevaron a Indumaster, en el área donde pues pintaban y hacían todo este trabajo. Y ahí la mayoría sí usaba su mascarilla respectiva, pero habían otros que utilizaban como camisetas o cosas así. Y yo creo que al final del día eso no está bien del todo.
En cambio, me imagino que ahora sí las personas lo utilizan, ya sea por lo del coronavirus, pero igual se están protegiendo. O sea, ya lo están haciendo mejor. Ya sea en otras empresas o industrias. Sí, sí, correcto. Eso siempre va a ser un aditamento para todas aquellas personas que por o A o B razones no utilizaban su mascarilla, ¿no? Para realizar actividades que en realidad se estaban viendo afectados por alguna reacción secundaria, algún riesgo que ellos, no tan solo de químicos, también puede ser de polvo o de otro tipo de sustancia que esté afectando la salud de la persona. Gracias, Steffi. Eric. Sí, también otro ejemplo que yo estaba en prácticas ahí en el hotel, el que era encargado de esto de las plagas, cogía estos pesticidas y no utilizaba equipo de protección. Siempre lo observaba y nunca utilizaba, de las 3 semanas que estuve ahí. Pero, ¿qué hizo usted o el jefe de seguridad para mejorar esto? O no Lo sé, que pasa es acaso. que él era de otra empresa. Era otra Oh, empresa ya. y no Sí, utilizaba. pero está bien, pero siempre muy allá de que sea aparte de la institución que venga una ayuda externa o que esté prestando servicios externos, siempre está la parte, en este caso profesional, la capacidad que podemos demostrar cada uno de nosotros y poderle infundir o recomendar, pues ya de ahí para allá a que no lo haga, pues ya es una situación que se escapa muchas veces de las manos. Porque yo, bueno, de la experiencia que he tenido en los chicos que hemos formado en el instituto ya prácticamente casi 6 años, nos ha demostrado de que algunos estudiantes tuvieron amargas experiencias cuando le recomendaban que utilicen el EPP en condiciones prácticamente de riesgos muy altas. Bueno, ellos se encontraban siempre con la sorpresa de que les refutaban los trabajadores. Dice, bueno, no lo hago, ¿y qué va a pasar? O sea, era prácticamente como un enfrentamiento entre un trabajador y los chicos que automáticamente no tenían ningún respaldo de protección, como para decir, bueno, yo soy el jefe aquí o del área y ustedes tienen que hacer caso, y si no hacen caso, pues bueno, tienen que ser reportados, ¿no? Pero no se daba eso, pues lamentablemente son situaciones que a veces uno se encuentra porque la ignorancia de las personas o la educación de las personas no es la misma, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar y ustedes tal vez más adelante como profesional o como estudiante pues se van a encontrar con este tipo de situaciones que a cualquiera lo desestabiliza emocionalmente. Se puede utilizar el poder para servir. Sí, exacto. Una de las frases como para poder hacer que las personas hagan caso, porque en muchos de los casos son situaciones que yo siempre digo, ¿quién es el responsable si pasa un accidente? El de seguridad, ¿no es cierto? El de seguridad. Entonces, al de seguridad le caen todas las... A ver, usted que... No es que yo le dije, pero ¿dónde está la evidencia que usted le decía? Entonces, para todas las cosas, todas las acciones que nosotros realizamos, siempre tiene que haber una evidencia en el caso de que suceda algo. Porque ya sucediendo, por mucho que digas de buenas palabras y que no es que yo les decía todos los días y no hacían caso, pero ¿a quién le decía? A los trabajadores, pero nunca hiciste un informe Sí. al empleador donde él vaya a establecer las medidas correspondientes y aplique las políticas internas y las sanciones correspondientes a ese trabajador. Entonces, ustedes tienen que, como futuros profesionales, tienen que siempre salvaguardar la integridad profesional de ustedes, porque eso es una clara evidencia de que ustedes están realizando un trabajo eficiente. ¿Sí?
Porque viene otro, hace la función que ustedes no hicieron y bueno, ustedes quedaron a pie, quedan a un lado y decir, bueno, el de acá sí, porque el de acá me está demostrando que tiene carácter o tiene un sentido profesionalismo que el otro no tenía. Entonces hay ciertas diferencias que a veces uno tiene que ir aprendiendo y que tiene que aplicarlas. Es un sentido común, ¿no? Como profesional. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. El día de mañana vamos a ver otro químico que es el etilbenceno. Es otro químico casi similar a estos químicos. Después que veamos el etilbenceno, yo les voy a enviar un trabajo práctico en la cual pues ustedes tienen que desarrollarlo en base a estos químicos que hemos estudiado, cuáles son las consecuencias, cómo hace el ingreso al organismo, cómo hace el egreso al organismo, cuáles son aquellos órganos afectados, y cuáles son las consecuencias y desde el punto de vista de ustedes como estudiantes, cuál es el plan de prevención y de corrección que ustedes aplicarían en caso en el caso práctico que ustedes van a ir que van a ir delimitando, ¿no? Entonces, nos vemos mañana, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, para continuar con mañana. No, mañana no tienen conmigo, ¿no? Miércoles creo que. Sí, el miércoles, claro. Ya, ya. Igual les voy a ir analizando más o menos para que ustedes ya tengan en base a lo que vamos a trabajar ese caso práctico para que ustedes lo vayan ir desarrollando y el día jueves comenzamos a trabajar. A ver si ahora en la tarde se los voy elaborando y solamente para el día de mañana ingresamos lo que es el otro químico que es el etilbenceno para que ustedes ya tengan por lo menos un porcentaje de avance de este caso práctico que les voy a enviar. Sí, sí me entendieron, ¿no es cierto? Ahora les voy a enviar el caso práctico con los 4 químicos, faltando el etilbenceno, pero pueden irlo desarrollando en base a los 3 químicos que ya hemos visto, el benceno, el tolueno y el xileno. Ya, ¿Correcto? Ya, entonces yo mañana, el día miércoles vemos el etilbenceno y ahí lo que hacen nomás es ingresar ese químico en consideración al caso práctico que ustedes han propuesto. Bueno chicos, esta es toda la clase de hoy. Para el día jueves nos disponemos a hacer tutorías de los casos prácticos y el día jueves también vamos a ver unos videos en base a la reacción de estos químicos y a la afectación que provoca dentro de nuestro cuerpo. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Aquí queda la grabación.